Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Es posible que Neslihan Atagul siga profundamente enamorada de Burak Özçivit después de tantos años? Una confesión inesperada de su círculo más íntimo lo cambia todo hoy. Queridos amigos, hoy tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos de la agenda de las revistas y que, sin duda, dejará a todos con la boca abierta. Prepárense, porque lo que vamos a contarles hoy parece sacado de una película de drama y romance, pero según las últimas informaciones que nos llegan, es una realidad que se está viviendo detrás de las cámaras. Todo el mundo conoce la historia pasada, la química increíble y esa energía que siempre existió entre Neslihan Atagul y Burak Özçivit. Sin embargo, pensábamos que esas páginas ya estaban cerradas, que cada uno había tomado su propio camino y que el pasado había quedado, efectivamente, en el pasado. Pero hoy, una bomba informativa ha explotado en el centro del mundo del espectáculo. Una fuente muy cercana a Neslihan, alguien que ha compartido con ella momentos de tristeza y alegría, ha decidido romper el silencio y ha hecho unas declaraciones que nos han dejado helados. Según esta amiga íntima, cuyo nombre se mantiene en el anonimato por razones obvias de seguridad, Neslihan Atagul nunca ha dejado de amar a Burak Özçivit. Sí, lo han escuchado bien. Y sé que muchos de ustedes en este momento están tan sorprendidos como yo. Esta amiga cercana confesó que, aunque Neslihan parece tener una vida perfecta y feliz frente a las cámaras, su corazón todavía guarda un secreto doloroso y dulce a la vez. La fuente relató un evento reciente, una noche lluviosa en la que Neslihan, sintiéndose quizás más vulnerable de lo habitual, abrió su corazón. Estábamos sentadas tomando café, mirando la lluvia caer, y de repente Neslihan se quedó en silencio mirando una vieja foto en su teléfono, contó la amiga. Al parecer, en esa pantalla no había otra cosa que una imagen antigua de ella y Burak sonriendo juntos en un set de grabación. La amiga continuó diciendo, le pregunté qué le pasaba, ¿por qué esa mirada tan triste? Ella suspiró profundamente, me miró a los ojos y me dijo, no puedo evitarlo. Pasan los años. Pasan las personas, pero cuando veo a Burak, siento que el tiempo no ha pasado. Mi corazón late de una forma que no late por nadie más, punto. Estas palabras, queridos seguidores, son devastadoras y románticas a la vez. Imaginan a una estrella tan grande, tan exitosa, guardando este sentimiento en lo más profundo de su ser. Según esta fuente, Neslihan ha intentado por todos los medios olvidar, seguir adelante y construir su vida. Pero la sombra de ese amor pasado es mucho más larga de lo que cualquiera podría imaginar. La amiga agregó un detalle que nos ha conmovido a todos. Ella me dijo, a veces sueño con él. Sueño que estamos juntos de nuevo, riendo como antes, sin las presiones del mundo, sin los ojos de la gente juzgándonos. Y cuando despierto, la realidad me golpea muy fuerte, punto. Por supuesto, estas declaraciones han corrido como la pólvora. Se dice que Burak Özçivit, al enterarse de estos rumores que circulaban en los pasillos de las productoras antes de salir a la luz pública, se mostró visiblemente confundido y afectado. Fuentes cercanas al guapo actor dicen que él siempre ha guardado un respeto inmenso por Neslihan, pero nunca imaginó que los sentimientos de ella fueran todavía tan vivos. Se comenta que Burak, en una conversación privada con su propio círculo de confianza, habría dicho, el pasado fue hermoso, vivimos cosas muy intensas, pero yo creía que ambos habíamos cerrado ese libro. Escuchar esto me confunde, no sé qué pensar, pero deseo que ella sea feliz, eso es lo único que importa. Es la respuesta de un caballero, sin duda, pero ¿puede notar esa duda en sus palabras? ¿Esa confusión que solo surge cuando hay algo que no está del todo resuelto? La situación se vuelve aún más tensa porque, como todos sabemos, ambos tienen vidas establecidas. Sin embargo, el corazón no entiende de razones, ni de tiempos, ni de contratos matrimoniales. La amiga de Neslihan fue muy clara al insistir en que esto no es un capricho pasajero. No es algo de un día, aseguró. Es un sentimiento que ella ha estado cargando en silencio durante años. Cada vez que ve una noticia sobre él, cada vez que sus nombres se mencionan juntos en algún proyecto, sus ojos brillan de una manera diferente. Ella trata de ocultarlo, se pone su máscara de actriz fuerte, pero yo la conozco. Sé que su alma todavía busca la de él. Imaginen la escena, queridos amigos. Neslihan, sola en su habitación, quizás después de un día largo de trabajo, pensando en lo que pudo ser y no fue. Y ahora, con esta revelación, ¿qué pasará?
¿Cómo reaccionará Neslihan ante la traición de su amiga al revelar su secreto más grande? Se dice que Neslihan, al ser confrontada por algunos reporteros valientes esta mañana, trató de mantener la compostura. Con una sonrisa nerviosa y esquivando la mirada, dijo a las cámaras, la gente le encanta inventar historias. Mis amigos verdaderos saben quién soy y qué siento. No crean en cuentos de hadas oscuros, estoy bien. Pero, y aquí está el gran detalle, los testigos dicen que su voz temblaba ligeramente. No era la voz segura y firme de siempre. Era la voz de alguien que ha sido descubierta. Es solo ruido, añadió Neslihan antes de subir apresuradamente a su coche, déjenme vivir mi vida en paz. Pero, ¿puede haber paz cuando el corazón está en guerra? Esa es la gran pregunta. Por otro lado, la atmósfera en el set de Burak también ha cambiado. Se dice que se le ha visto más pensativo, mirando al vacío entre tomas. ¿Será que estas palabras han despertado algo dormido en él también? Es posible que el amor, cuando es verdadero, nunca muera realmente, sino que solo se duerma esperando el momento de despertar. La amiga indiscreta también mencionó que Neslihan guarda una caja pequeña con recuerdos. No son cosas de valor material, explicó. Son notas pequeñas, una flor seca que él le dio una vez, cosas simples. Ella dice que las guarda como recuerdos de una época bonita, pero nadie guarda esas cosas si no hay amor todavía. Esto nos hace pensar en la fragilidad de los sentimientos humanos. A veces, somos los mejores actores de nuestras propias vidas, fingiendo que todo está perfecto cuando por dentro hay una tormenta. La narrativa de que son solo amigos o colegas distantes se desmorona con testimonios como este. La pasión que vimos en las pantallas, esa química que traspasaba el televisor, parece que no era solo actuación. Era real, y al parecer, para Neslihan, sigue siendo la realidad más palpable de su vida emocional. Ahora, la gran incógnita es si habrá un reencuentro. ¿Se atreverán a hablar cara a cara después de esto? La amiga sugiere que Neslihan tiene miedo. Ella tiene miedo de que si lo ve a los ojos de nuevo, no podrá controlarse. Tiene miedo de derrumbarse y confesarle todo a él directamente, dijo. Es una situación límite, llena de tensión y melancolía. ¿Y Burak, qué hará? ¿Seguirá manteniendo la distancia o la curiosidad y quizás el viejo cariño lo llevarán a buscarla? Se rumorea que podría haber un mensaje de texto, un simple «¿Estás bien?», enviado desde el teléfono de Burak. Si ese mensaje existe, podría ser el comienzo de un nuevo capítulo o el final definitivo de esta historia de amor prohibido y silencioso. Los fans, por supuesto, están divididos. Algunos quieren verlos juntos a toda costa, creyendo en el amor eterno. Otros piensan que es peligroso jugar con el fuego del pasado. Pero lo cierto es que nadie puede mandar en el corazón de otra persona. Neslihan Atagul, con su talento y belleza, es también una mujer con sentimientos profundos y, al parecer, con una herida que no cierra. El amor es dolor a veces, habría susurrado Neslihan en esa conversación íntima, según su amiga. ¿Y qué gran verdad es esa? A veces amamos a quien no debemos, o en el momento equivocado, pero eso no hace que el amor sea menos real. Hoy, la imagen de Neslihan es la de una heroína trágica de sus propias novelas, amando en silencio, mientras el mundo la observa. Y ahora, queridos seguidores, la pregunta es para ustedes, porque su opinión es lo más importante en este canal. ¿Creen que es posible amar a alguien en silencio durante tantos años como dicen que lo hace Neslihan? ¿Piensan que Burak debería acercarse a ella para aclarar las cosas o es mejor dejar el pasado quieto? ¿Han vivido alguna vez un amor que no pudieron olvidar? Quiero leer todas sus teorías y experiencias en los comentarios, porque esta historia nos toca a todos en el corazón. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna actualización de este drama que apenas comienza, y por supuesto, dejen su like si les ha gustado este video. Hasta la próxima, con más noticias impactantes.